Hola, hola, saludos, bendiciones para todos, a nuestros seguidores. Bienvenida, mi amor. Gracias. Bienvenidos todos los que están pendientes, los que nos preguntan cuándo. Bueno, llegó la hora, llegó el momento de un episodio más de Pacto de Gracia Podcast. Agradecido con Dios, con lo que está haciendo, con esta oportunidad una vez más, pues no está de más recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal, compartir el link y bueno, darle a la campanita para que las notificaciones cuando ya esté un nuevo episodio, pues bueno, tú ahí mismo te acomodes y bueno, a disfrutar de lo que Dios trae en este momento para todos ustedes. De verdad, no te apartes de allí, comparte, llama a un amigo, a un familiar. Dile, listo, comenzó Pacto de Gracia Podcast. De verdad, agradecidos con Dios. Hoy será un episodio muy hermoso, porque cuando hablamos de la palabra de Dios, eso es hermoso, es glorioso, transformador, alentador, trae paz, trae gozo a nuestras vidas, y de eso se trata Pacto de Gracia. Así es, bienvenidos a todos a un episodio más de Pacto de Gracia. Y como siempre digo, esto es una aventura que hemos iniciado y sé que cuando hacemos algo para Dios y estudiamos la palabra y transmitimos la palabra, son edificadas las personas que nos oyen, pero también nuestras propias vidas son edificadas. Así que bueno, estamos casi que iniciando lo que va a ser este tema de hoy, extraordinario tema sobre la identidad en Cristo. Sí, estamos agradecidos con Dios y bueno, no vamos a hablar de cualquier identidad, ¿no? Así es. Vamos a hablar de la identidad, de quiénes somos en Cristo, porque tenemos un origen y eso debemos de entenderlo. En episodios pasados estamos hablando de transformar nuestra mente, y una de las cosas con la cual debemos transformar es transformar nuestra mente de quiénes somos en Cristo. Sí, porque quizás la identidad es definir algo, una definición de alguien o de alguna cosa. Entonces, la identidad es lo que define a una persona, y quizás a veces tenemos definiciones erradas de quiénes somos, porque de cómo nos han formado, nos identificamos donde nacimos, nos identificamos con nuestra familia, nuestro apellido, una nacionalidad. Y entonces nos arraigamos tanto en eso, pero déjame decirte que hay algo mucho más allá. Hay algo mucho más allá, si es donde nosotros hoy queremos llevarte, queremos compartir a que esa mente sea transformada en la verdadera identidad de quién eres en Cristo. Así es, creo que a lo largo de nuestra vida los seres humanos siempre estamos orientados a responder una serie de preguntas, aunque no nos sentamos quizás a decir, bueno, ¿quién soy? Por ejemplo, pero lo que hacemos va orientado a responder ese tipo de preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta que creo que nosotros todos nos hacemos es ¿de dónde venimos? ¿Sí? ¿De dónde venimos? Y el hecho de entender realmente de dónde venimos, creo que es la esencia para responder las demás preguntas. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué nacimos? ¿Para qué existimos? ¿Y a dónde vamos? Entonces, son preguntas que a lo largo de nuestra vida nosotros nos vamos respondiendo, o al menos nuestras actitudes van orientadas a responder ese tipo de preguntas. Y creo que lo esencial es entender de dónde venimos. Creo que eso marca el origen y marca también el desenvolvimiento de nuestras vidas a lo largo de los años. Y nosotros debemos recordar que la palabra muy claramente nos dice que nosotros fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. Entonces, cuando entendemos que nuestro origen no es solamente, porque cuando nos preguntan de dónde venimos, normalmente decimos, bueno, yo nací de la familia tal, y solamente entendemos o creemos que tenemos un origen natural, pero realmente Dios nos creó a nosotros y Dios es espíritu. En realidad nosotros somos seres espirituales, creados por Dios y creados para Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos nuestro origen, la palabra de Dios dice que Él nos creó
a su imagen y nos hizo conforme a su semejanza. Entonces eso quiere decir que nosotros no solamente somos lo que podemos sentir o lo que podemos ver, sino que todo lo creado fue creado de lo que no se ve. Entonces, aunque no podamos entender bien eso del espíritu, la realidad es que somos seres espirituales creados por Dios y para Dios. Naturalmente y emocionalmente y culturalmente, emocionalmente, la persona siempre quiere saber su origen. Correcto. ¿Sí? Estamos cansados de ver series, películas, novelas, ¿verdad? Donde una persona pues nace y llega al mundo y no sabe quiénes son sus padres o no sabe quién es su madre o su padre, y simplemente vemos que pasa toda la trama tratando de descubrir el origen, y a pesar de que pasan muchas circunstancias, tú ves esas personas y dicen, no, es que yo quiero saber de dónde provengo, yo quiero saber dónde son mis raíces. De la igual forma pasa en lo espiritual. Si nosotros debemos entender cuál es nuestro origen, cuál es nuestra raíz, y si nos vamos al libro de Génesis, ese es el principio, ese es el origen de todas las cosas, y vemos que Dios, toda la creación, pues la creó con su palabra, ¿no? Pero decidió, bueno, vamos a crear al hombre, y lo vemos en Génesis 2, ahí lo puedes leer, y ahí comienza el origen del hombre, ¿no? Porque normalmente muchos pueden creer en muchas cosas del origen de la humanidad, pero el principio en Génesis vemos cómo, de dónde proviene el hombre, cuál es el origen. Y dice que Dios crea al hombre del polvo de la tierra, y era un ser inerte, inmóvil, ¿no? Y dice que él vino a ser un ser viviente, a cobrar vida en el momento que Dios sopló aliento de vida sobre él. Entonces, lo que nosotros hoy, lo que nos hace tener vida fue lo que Dios sopló dentro de nosotros, mucho más de lo que yo puedo ver, mucho más de lo que yo puedo sentir de mis emociones, va mucho más allá, y es el aliento de vida que es el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, cuando entendemos que somos mucho más que alma, mucho más que un cuerpo, somos un espíritu, lo que Dios depositó en nosotros. Entonces nuestra identidad va mucho más allá de lo que podemos ver, de lo que nos han dicho, de cómo nos han educado, nos han formado, de dónde nacimos, en qué país estamos, va mucho más allá de eso, y eso es glorioso saber que somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Así es, y por lo tanto fuimos creados por un Dios que es espíritu, y también un Dios que es eterno, y en nuestro corazón está marcada la eternidad. No fuimos hechos solamente para disfrutar de cosas temporales, sino que fuimos creados para disfrutar de una eterna relación con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no sabemos de dónde venimos, cuál es nuestro verdadero origen, entonces tratamos de descubrir quiénes somos en cosas temporales o en cosas naturales solamente. Entonces, por ejemplo, muchas personas basan su identidad si les preguntamos quiénes son. Muchas personas basan su identidad en el hecho de que, por ejemplo, su familia es importante, su familia quizás tiene algún nivel, o quizás es una familia muy famosa, muy conocida. Entonces, lo que le genere más seguridad a la persona, eso él va inmediatamente a decir, bueno, yo soy fulanita de tal, y menciona el apellido porque considera que el apellido de su familia le genera seguridad, le genera aceptación de la gente. Entonces, puede pasar con cualquier otra cosa. Muchas personas basan su identidad, su valor y la forma como viven, por ejemplo, en su oficio, en su profesión. Entonces te preguntan quién eres, y lo primero que no estoy en contra de ninguna profesión, vamos a usar la nuestra, pastor, por ejemplo. ¿Quién eres? Soy pastor, o el pastor Gerson, o la pastora tal. Entonces, creemos que cuando nos identificamos con ese oficio que nosotros tenemos, creemos que de esa manera la gente nos va a valorar, nos va a aceptar más. O sea que mucha gente piensa que
su identidad está en lo que hace. Exacto, ese es el problema, que está en lo que hace. Piensan que está en lo que hace. Y ahora, ¿qué sucedería cuando te quitan o ya no está lo que haces? Bueno, por eso mucha gente se derrumba, entra en depresión, en estrés, porque su identidad es, bueno, porque este mundo nos define de una manera, si se puede decir, incorrecta. ¿Por qué? Porque nos define por lo que tenemos, nos define por lo que hacemos, nos define por lo que podemos tener y no por lo que verdaderamente somos. Entonces, sumamente peligroso y muy frágil identificarnos o con nuestro oficio o con lo que hacemos, porque lamentablemente, hablando de una profesión, llega el momento donde ya no puedes ejercerlo, ya avanzado de edad, por cualquier accidente, quedas fuera de las condiciones necesarias y para el mundo ya pues deja de servir. Exacto. O sea, no eres útil, porque entonces cuando tú te sientes identificado en eso, pues el mundo se derrumba, el mundo se termina. Pues hoy déjame decirte que quizás para el mundo llegues a quedar descontinuado, por así decirlo, sí, ¿no? Pero para Dios siempre eres valioso, siempre eres útil, siempre Dios va a sacar lo mejor de ti y va a hacer grandes cosas porque fuiste creado en Él, por Él y para Él. Así es. Qué hermoso, ¿no? Totalmente. Entonces, como decía minutos anterior, mucha gente está tratando de orientar su vida a responder esta serie de preguntas que acabamos de hacer y las voy a repetir: de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos o por qué estamos acá y para dónde vamos. Esto tiene que ver con origen, tiene que ver con propósito y tiene que ver también con nuestra identidad. Entonces, origen, identidad y propósito. Si no sabemos de dónde venimos, no tenemos clara nuestra identidad y evidentemente tampoco nuestro propósito en la vida, porque son cosas que van a fluir o van a nacer de la comprensión correcta de dónde venimos. Y acabamos de decir que bíblicamente nosotros venimos de Dios, fuimos creados con algo muy, muy especial, que es un espíritu para conectarnos con Dios. Y nadie, como somos seres espirituales, no nos vamos a llenar, nada nos va a satisfacer como nuestra relación con Dios. Entonces, muchos de nosotros podemos decir, ¿quién soy? Bueno, soy una mujer, en mi caso. ¿Quién es Gerson? Bueno, es un hombre, ¿sí? Y nos identificamos con ese género, ¿verdad? Yo me identifico con las mujeres, pero también tenemos que tener cuidado con qué tipo de mujeres nos identificamos, porque entonces el mundo dice que la mujer es tal cosa, un estereotipo, ¿sí? Por ejemplo, la mujer es débil, la mujer es, tiene que ser independiente, o la mujer tiene que ser dependiente. Entonces, la gente ya no sabe si la mujer realmente debe ser dependiente de su esposo o debe ser independiente, y entonces hay como una mezcla y una confusión de cosas. Por eso lo más importante no solo que nosotros nos identifiquemos como mujeres y como hombres, sino como mujeres y hombres en Cristo. Sí, nuestro estándar, nuestro modelo, nos identificamos directamente con Cristo. O sea, ese es nuestro modelo de vida, nuestro deseo cada día es ser como Él. Sí, porque si tenemos una identidad distorsionada, y es lo que hoy en día pues el enemigo está trayendo en este sistema y en estos últimos tiempos, es que esta generación se levante pues pensando que hoy es una cosa, mañana es otra. Entonces en sí, porque cuando la identidad es distorsionada, el origen, el modelo original de Dios, por supuesto, en la vida del hombre, aunque para Dios sí, porque es eterno, es espiritual, la identidad sigue estando allí, pero para el hombre o para esta generación está distorsionada. Entonces, en realidad no sabe, no tiene rumbo, no sabe a dónde ir, simplemente dice, bueno, hay que vivir la vida y lo que me tocó. Entonces, y eso es lo que siempre el enemigo ataca en la vida de cualquier persona y en la vida del creyente. Lo vemos con Adán, lo vemos con Eva en el principio, lo vemos con Jesús. Él intentó poner en duda quién era. Así es. ¿Por qué? Porque si Él nos distorsiona la identidad,
pues no nos vamos a ver como Dios nos ve. No vamos a disfrutar de esa herencia que somos hijos, no vamos a disfrutar y saber que tenemos un padre, simplemente porque nos fallaron nuestros padres terrenales, nos fallaron nuestras amistades, pues eso puede suceder. Claro. ¿Sí? Pero por sobre todas esas cosas, cuando tu identidad está sólida en Cristo, tú vas a decir como decía el salmista David: aunque todo el mundo me falle, tengo un Padre que me va a recoger, que me va a guardar, puedo recurrir a Él y esa identidad te va a hacer estar firme aún en medio de cualquier circunstancia. Pero si tu identidad está distorsionada, pues tu destino, porque nosotros vamos a actuar conforme a lo que nos creemos que somos, conforme a lo que creemos que lo que nos define. Entonces, si nos definen las personas, pues las personas siempre nos van a valorar por lo que tenemos, o lo que podemos darle, o lo que hacemos. Cuando eso se termina, terminamos para ello. Entonces, en Dios no funcionan las cosas así. Así es. ¿Ves? Cristo recuperó nuestra identidad espiritual. Por eso es que es muy importante conocer a Cristo, abrirle nuestro corazón a Cristo, porque Cristo recuperó esa verdadera identidad. Nosotros no solamente somos seres humanos, sino que también somos seres espirituales, y en Cristo podemos ser nueva criatura, nacer de nuevo. Ese es el nuevo de nacimiento. eso se trata nuestra identidad. Lo que acabas de mencionar, nosotros lo vemos en el ministerio de Jesús. En el ministerio de Jesús, Jesús buscó la forma de cambiar, ¿sí? De hacerles ver a la gente que lo rodeaba cuál era su verdadera identidad, e incluso les cambiaba el nombre. Porque mira, esta frase a mí me gusta mucho. Dice: lo que la gente necesita no es un cambio de comportamiento, sino un cambio de identidad, o entender quiénes son ahora después de haber recibido a Cristo en su corazón. Entonces, normalmente nosotros tratamos de atacar el comportamiento y la gente nos ve por nuestro comportamiento, pero resulta que hay un poder extraordinario cuando tú crees lo que la Biblia dice de ti, lo que Dios dice de ti. Cuando tú lo crees, tu mente es transformada con esta verdad, y posteriormente también tu conducta, tu comportamiento va a ser impactado por esta verdad de la palabra. Es tan importante que nosotros recuperemos, porque la perdimos, Gerson, en el Edén perdimos nuestra verdadera identidad, pero en Cristo podemos recuperar nuestra verdadera identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Que somos hijos de Dios, muy amados por Él, aceptados por Él, justificados por Él, perdonados por Él, y eso nos hace tener a nosotros una posición especial para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que hay muchos líderes, y tomo el atrevimiento en este momento de muchos líderes, pastores, que quieren atacar el comportamiento y no atacar la verdadera raíz? Porque como decíamos en episodios anteriores, toda manifestación externa proviene de algo que está sucediendo en lo interno. Entonces a veces queremos atacar el comportamiento y no trabajamos en lo verdaderamente importante del ser humano, que es su identidad. Porque una persona con una identidad distorsionada, lo que va a hablar, lo que va a decir, va a ir en contra aún de la palabra de Dios. Entonces, si vemos el ministerio de Jesús, ¿qué hizo Jesús con sus discípulos? Él cambió la identidad en cada uno de ellos. Fue lo primero donde Él trabajó. Así es. Él no trabajó en el comportamiento, Él no trabajó en la ira, aunque los aconsejaba y le daba palabra, pero lo primero que Él hizo fue trabajar en su identidad. Y una vez que su identidad fue siendo restaurada, creo que ellos comenzaron a hablar de una manera distinta, a verse como Dios los veía, ¿sí? A verse de la manera de que ya Pedro pues ya no iba a ser un simple pescador, sino que se iba a convertir en un gran apóstol, y para eso era como Dios lo veía. Entonces, fíjate, entonces uno de esos apóstoles pues se perdió, ¿sí? Uno de ellos, que fue Judas, nunca logró
cambiar su identidad, ¿sabes? Nunca se dejó que esa palabra, esas enseñanzas del maestro cambiaran su identidad. Él cambió de actividad. Él cambió de actividad, Sí. pero no cambió de identidad. Así es. Entonces, los discípulos también, pues cambiaron de identidad, pero también cambiaron de actividad, y esto es muy glorioso. Así es. Es triste ver creyentes que siendo hijos de Dios, teniendo un banquete preparado, ¿sí? Para ellos, para nosotros, muchos se sientan como huérfanos, porque eso es lo que causa una falta de identidad. Incluso nosotros, los cristianos, tenemos que estar velando mucho en esto, porque debemos encontrar nuestra identidad y nuestro valor en Cristo. Cuando nacemos de nuevo, esto fue un regalo que nos dio Dios por gracia. Antes nosotros nos veíamos solamente por nuestro desempeño, por nuestras buenas o malas acciones y lo que hacíamos, pero ya hoy no solo nos vemos así, sino que a través de Cristo el Padre nos ve como sus hijos, y a medida que transformamos nuestra manera de pensar con esta verdad tan poderosa como lo es que tenemos nuestra identidad basada en Cristo y en lo que hizo Él a través de nosotros, podemos relacionarnos como padre e hijos con Dios. Entonces, qué triste es que siendo hijos todavía haya personas que vivan como huérfanos. Siendo hijos, viven como huérfanos. Entonces, esto es tan importante porque no estás huérfano, no eres huérfano. Fuiste adoptado por Dios para ser un pueblo adquirido por Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un pueblo santo, un pueblo muy amado y cuidado por Dios. Quizás en este momento tú te preguntas, pero bueno, es cierto, he tenido mi identidad en lo que hago, en lo que me han dicho quién En la soy, imagen. en la imagen que estoy. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para desarrollar o comenzar a que esa identidad en Cristo crezca en mí? Una de las cosas que sucedió cuando Jesús muere y resucita en la cruz del Calvario es que nos da una nueva vida. Nacemos de nuevo. Ya el Gerson Veloz, ¿verdad? Quedó en la cruz del Calvario. Ya mi nacionalidad, ya mi carácter, ya mi formación, mi educación, quedó allí, y comienza una nueva vida. ¿Qué es una nueva vida? Cuando un bebé nace, en el hospital no sale sin antes tomarle las huellas dactilares, los padres, todo eso. Él sale de allí con una identidad humana. De la misma forma, cuando nacemos del Espíritu nuevamente, nacemos con una nueva identidad, o con la identidad recuperada que Dios nos da. Y esa identidad tienes que comenzar, ¿por qué? Por creer que eres hijo. Así es. Eres hijo, y como hijo tienes herencia. Tienes que creértelo. Una de las cosas que Satanás, y uno de los engaños y de las mentiras, es que no somos merecedores de ser llamados hijos de Dios. Y Jesús nos dio esa posición de ser hijo de Dios. ¿Cómo comienzas a restaurar tu identidad en Cristo? Es creyendo que eres hijo de Dios. Y si eres hijo, tienes herencia. Así es. Una de esas cosas. Si eres hijo, no eres huérfano. Si eres hijo, tienes un propósito, tienes un padre, y ese padre se llama Dios. Imagínate tú, no estás solo. Si por mucho tiempo te has sentido solo, te has sentido sin propósito, si te has sentido que has perdido todo, déjame decirte que tienes un padre, tienes herencia. Pero esto tienes que creerlo. Esto que te estamos diciendo hoy puede sonarte muy bonito, pero tienes que creerlo, que tienes una nueva identidad en Cristo, y trabajar en ello. Creerlo, hablarlo, y que tus manifestaciones vayan de acuerdo con lo que crees y con lo que estés hablando. Así es. Es tan importante que nosotros creamos en todo lo que la palabra del Señor dice y todo lo que Dios dice de nosotros. Dice la palabra que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
qué maravilloso es entender nuestro origen, porque cuando entendemos nuestro origen, entendemos también quiénes somos verdaderamente. Somos especial tesoro para Dios y no somos solamente lo que naturalmente vemos. Y por esa razón muchas personas no sienten plena satisfacción porque, repito lo que dije segundos anteriores, fuimos creados con una eternidad en el corazón y evidentemente las cosas temporales no nos van a satisfacer. Entonces, creo que nuestra relación con Dios fue una de las cosas que recuperó Jesucristo y también nuestra identidad. Es decir, en Jesucristo recuperamos nuestro origen, también recuperamos nuestra identidad verdadera, genuina y también recuperamos nuestro propósito. Por eso es que es tan importante que conozcamos lo que Dios dice de nosotros. Si desconocemos lo que Dios dice de nosotros, vamos a creer cualquier mentira que vengan, nuestros pensamientos, el enemigo o quizás la gente que nos está, la gente que nos rodea. La gente que nos rodea, entonces pueden, si no tenemos una identidad clara, si no tenemos entonces un concepto claro, si desconocemos esta verdad, entonces vamos a creer cualquier mentira. Porque la única forma de contrarrestar las mentiras es conociendo la verdad. Por eso no es cualquier identidad, no es la identidad que tenemos culturalmente, no es la identidad en la que nos desenvolvimos quizás como familia, no es la identidad que dice la cultura o que dice el mundo, no es la identidad que dicen los demás, es la identidad que tenemos en Cristo Jesús. O sea, soy lo que Dios dice, no lo que la gente dice. Correcto. Tengo lo que mi Padre me ha dado, mi Padre eterno, mi Padre celestial, no lo que la gente me puede dar. Entonces, es tiempo de que nos veamos como hijos, es tiempo de que nos veamos que somos herederos en Él. Y esto es algo que tenemos que, como lo dije anteriormente, tenemos que creerlo. Y es algo que, porque Satanás se mueve muy sutil en cuanto a esto de distorsionar la identidad. Digo esto porque cuando tú sabes y tu identidad está clara, que eres hijo y tienes herencia, creo que tus oraciones cambian. No es lo mismo ir a la presencia de Dios, ir a la presencia de tu Padre y orar como hijo que orar como huérfano, orar como un desconocido. ¿Sabes? Yo voy a la casa de mi padre natural, terrenal. Yo entro a su casa y yo dispongo de todo, ¿sabes? Yo le agarro sus franelas, esto, y mi papá, dale, me dice, todo lo que yo tengo es tuyo. Y creo que un yerno o un vecino no va a poder entrar a la casa de mi padre como yo entro, disponer de las cosas que hay en la casa de mi padre como yo puedo hacerlo porque soy hijo, ¿sabes? Y hay esa confianza y ese amor. Entonces, cuando tu identidad está clara, tus oraciones van a ser de hijo, ¿sí? Te vas a acercar a tu padre como hijo, como lo hizo el hijo pródigo, ¿sabes? El hijo pródigo por un momento, su identidad quiso ser pisoteada, distorsionada, porque te puedes imaginar que un judío, en el estado donde él cayó, eso es deplorable, por así decirlo, ¿no? Estar en esa condición, pero dice que en un momento entró en sí. O sea, su identidad que estaba siendo humillada, pisoteada, distorsionada, que estaba ya en ese corral de cerdo, dice que comía lo mismo que los cerdos. Imagínate tú, con una herencia grandísima, por una identidad distorsionada, estaba comiendo de la comida de los cerdos cuando tenía en la casa de su padre un banquete. Pero dice que entró en sí. O sea, y esa identidad volvió y dijo, wow, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Correré e iré a la casa de mi padre. Es tiempo de verte como hijo y no como huérfano y correr a la casa de tu padre. Hay un banquete para ti, hay herencia para ti, hay un anillo que te espera, hay una sandalia que te esperan, hay nuevas vestiduras que te esperan. Por eso te animo que si has tomado un rumbo con una identidad distorsionada en este tiempo, regreses a la casa del Padre, te veas como hijo y tomes la herencia que te pertenece. Así es, y como para cerrar
como dice la palabra del Señor, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro para nuestras vidas. Así que te invitamos a que abras tu corazón, conozcas a Cristo, y si ya lo conoces, entonces comienza a verte como Dios te ve. Deja que la identidad que tienes en Cristo Jesús sea revelada a tu vida, porque realmente esto va a cambiar poderosamente tu vida. Así es. Vete como Dios te ve, eres hijo, eres amado, eres aceptado, tienes herencia. Así que, bueno, por hoy, por este episodio, hemos llegado hasta el final, pero nos vamos a encontrar de nuevo. Así que comparte este video, dale like, dale a las campanitas, compártelo con un amigo. Alguien necesita saber que es hijo, alguien necesita saber que tiene herencia, alguien tiene que saber que puede volver a la casa de su padre, porque el padre lo está esperando. Con mucho amor y cariño, pues esto es Pacto de Gracia. Mi esposa Patricia, mi nombre es Gerson Veloz. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Dios me les bendiga más. Bye, bye. Bye, bye.